una versión del Grinch encarnado en un anciano cascarrabias que con la visita de algunos seres cambiará su manera de pensar y actuar. Una película que nos trajo pesadillas en nuestra infancia por sus particulares personajes. Jim Carrey fue el encargado de prestarle voz a este carismático personaje. Y Humberto Solórzano en la voz de español latino. Ebenezer Scrooge, un prestamista de edad amargada y miserable en una casa en Londres. Una persona que no le gusta la Navidad, siendo egoísta con los demás, y si hablamos de personas tacañas, te presento al señor Scrooge. Un ancianito que le cuesta soltar unas cuantas monedas. La película empieza mostrándonos al señor en un velorio de su socio Marley, quien fue a firmar el certificado de defunción. Desde un inicio ya nos damos cuenta que el ancianito no tiene un buen carácter, ya que odia a los villancicos e incluso a los niños llamándole delincuentes. Todo el lugar se preparaba para recibir la Navidad menos él. Así pasan 7 años. Estando en su oficina, tuvo una visita de su sobrino Fred, que intenta transmitir el espíritu navideño, pero el señor Ebenezer dice que odia la Navidad porque cada vez que se hacen más viejos y pobres, negándose a visitar a su sobrino alegre Fred en la cena de Navidad con su familia. Asimismo es visitado por unas personas para pedirle una donación por los más necesitados, a lo que el señor Scrooge se niega rotundamente y afirma que son unos holgazanes. Más tarde, el mal pagado empleado Bob Cratchit le pide el día libre por fiestas navideñas y creo que ya saben cuál fue su respuesta. Creo que es muy obvio que sí. Pero ante la insistencia del señor Scrooge, acepta porque no tendría que pagarle ese día. Su empleado sale muy alegre, ya que a diferencia del señor Ebenezer, su empleado amaba la Navidad y la disfrutaba. Esa noche, el señor Scrooge se dirige a su casa cuando en la puerta recibe una cálida bienvenida de su fallecido socio y conocido en su velorio. Asustado se aleja, pero cuando vuelve a revisar el fantasma desaparece, pensando que fue parte de su imaginación. Estando en casa, nuevamente tuvo un disgusto al presentar extrañas anomalías en su casa. En ese momento empieza a escuchar unas cadenas, ingresando un gran impulso hacia él. En esto se le presenta nuevamente el fantasma de su fallecido socio Jacob Marley. El señor Ebenezer se negó a creer, diciendo que era de su imaginación. El fantasma le cuenta esas cadenas, que son el reflejo de lo encadenado que estaba por buscar dinero y sin ver nada más que sus negocios, recalcándole que eso mismo le pasará a Scrooge por ser un hombre tan materialista. El fantasma le dice que será visitado por 3 fantasmas. El primero sonará cuando el reloj marque la 1, el segundo a la misma hora de la medianoche siguiente, y el tercero cuando la última campanada de las 12 deje de sonar, y así se despide. Fue ahí cuando Ebenezer queda traumado al ver fantasmas a través de su ventana. Dios mío, señor, sálvame. Esa misma noche recibe la visita del primer fantasma, diciéndole que él es el fantasma de sus navidades pasadas. Ellos viajan en el tiempo hasta el momento donde Ebenezer creció, contento por ver y recordar a sus viejos conocidos, siguiendo van a su época de escolar, cuando era rechazado por sus amigos. Siguiendo lo llevaba a su Navidad donde se encuentra más joven y junto a su hermana recordándolo con cariño. Seguían viajando a una Navidad donde fue un aprendiz. Ahí se encontraba un joven junto a sus conocidos. Es ahí donde tuvo un baile con una joven llamada Belle, quien se convertiría en su prometida. ¡Ay, el amor! Tiempo después conocemos a Scrooge con una personalidad a la que era de joven. Ahora era una persona materialista y dejando de lado su felicidad. Es ahí donde Belle decide dejarlo por su radical cambio. Y Ebenezer, dejándola irse, dice a sí mismo no hacer caso a personas con bajos recursos trayendo malos recuerdos. Deciden volver del pasado. Atormentado por las caras que reflejaban esa luz, decide apagarlo y es ahí cuando se convierte en un cohete llevándolo a lo alto y es ahí cuando desaparece y deja caer a Scrooge. Cayendo en su cama, en eso aparece un fantasma de la Navidad presente. Es ahí donde viajan en el presente y se dirigen a la casa de su empleado Cratchit. Pueden ver cómo esto y preparan para la Navidad en familia junto a sus hijos y esposa. En eso conocemos a Tim, un pequeño niño con dificultades en su cuerpo, siendo amado por toda su familia y que a su vez sufría por él, pero el pequeño era alegre a pesar de todo. Es ahí donde Cratchit decide brindar por su jefe Scrooge, a lo que no le parece a su esposa por ser un hombre sin corazón.
Scrooge se limitaba a seguir escuchando, pero en eso le pregunta el fantasma sobre Tim, a lo que él le responde que Tim partirá de este mundo muy pronto. Lo que esta noticia no entristece a Ebenezer y no quiere que pase eso, a lo que se refleja a sí mismo en el fantasma diciendo que si el niño debe partir, que lo haga, así disminuirá el exceso de población. Proceden a dirigirse a la reunión que organizó su sobrino Fred, escuchando expresarse sobre él despectivamente y sintiendo compasión por él. Rato después, el fantasma le muestra a dos seres que representan la ignorancia y la indigencia, advirtiéndole que se cuide de ellos. Cuando la campana marcaba la medianoche, el fantasma empieza a desaparecer, a lo que los seres empiezan a transformarse en aquellas palabras egoístas que decía el señor Scrooge. Cuando la última campanada de las 12 deja de vibrar, aparece otro fantasma de las navidades futuras que le muestra su descenso de este mundo, a lo que muchos lo celebraban por ser un hombre cruel. Es ahí donde un carruaje empieza a seguirlo, a lo que él corriendo se va acechado por espectros que lo hacían diminuto, a lo que logra escapar llegando a otro lugar cayendo en un saco, a lo que nos muestra a la empleada del señor Scrooge celebrando haber hurtado algunas cosas del ya fallecido señor Scrooge del futuro, regresando a su cama viendo su cuerpo sin señales de vida, teniendo visiones de personas festejando su partida, a lo que después muestra a su empleado Cratchit llegando a su casa después de haber visitado la tumba de su hijo Tim, a quien prometió visitar cada domingo, a lo que Ebenezer siente compasión por él. Luego el fantasma lleva a Scrooge a un cementerio donde ve su tumba. En eso Ebenezer le dice al fantasma si es posible cambiar ese feo futuro, y estaría dispuesto a cambiar por ello, a lo que el fantasma lo empuja a su tumba. Ebenezer despierta de su cama más feliz que nunca de estar vivo, a lo que lo vemos muy cambiado, comportándose muy amable con las personas, a lo que procede a comprar un pavo para regalarle a su empleado Scratch, para que Tim se maraville. Al bajar de su habitación encuentra a la señora Dilbert deseándole una feliz Navidad, a lo que ella queda muy sorprendida. Scrooge se convirtió en una persona muy amable con los demás cantando villancicos. En eso, Ebenezer visita a su sobrino Fred a pesar de lo que le decían de él en la reunión. Él decidió ingresar festejando todos en familia. A la mañana siguiente finge ser una persona mala delante de su asistente, a lo que le muestra su nueva faceta aumentándole el sueldo y ofreciéndole ayuda a su familia. Cratchit no podía creer en las palabras, a lo que muy emocionado por el radical cambio de su jefe, ex Grinch. Luego podemos ver que Tim pudo curarse y Scrooge se convirtió como un segundo padre para él. Scrooge se convirtió en alguien nuevo, cambiando su mala perspectiva de ver las cosas, y así es como termina Los fantasmas de Scrooge.